Hola colega, te saluda Manuel Valenzuela, director de Andelijos Strategic, en el que podrás conocer cómo emprender tu propio negocio, cómo salir de la crisis económica, cómo reclutar de manera profesional y para entender cómo reconocer una nueva oportunidad de negocios. Comencemos. Bueno, el tema de hoy es muy importante. Trata sobre la sobrecalificación y subcalificación. Entonces, antes que nada vamos a comenzar con algunas citas para ponernos en contexto. Bueno, trabajadores sobrecalificados serían aquellos que cuentan con un nivel educativo superior y los que están subcalificados, los que cuentan con un nivel educativo inferior al requerido para desempeñar la actividad en la que se encuentran empleados. Esto según Rumberger. Y bueno, la sobrecalificación también podría consistir en el declive de las remuneraciones de los individuos altamente educados a consecuencia de una reducción relativa en los retornos a la educación. Esto según Freeman. Bueno, ¿qué significa todo esto? Y muchos de nosotros alguna vez nos ha sucedido, más que nada cuando nos postulamos a una vacante. ¿Y qué es lo que sucede? Que nos dicen en ese momento o posteriormente nos llaman, incluso hasta en el correo, que estamos sobrecalificados. Entonces, ¿qué es estar sobrecalificados? Que pasamos, en términos de las personas que nos están llamando, claro está, que estamos pasados de los requisitos. Y bueno, esto es algo negativo para nosotros escucharlo, porque no es nada agradable decir que una persona con menos conocimientos que nosotros es la que actualmente va a gozar de ese puesto. Entonces, vamos a ver desde el enfoque del capital humano. La sobrecalificación se entiende como un fenómeno temporario de desequilibrio debido a que la mayor inversión en educación aumenta la productividad de los individuos y por ende la posibilidad de recibir mayores salarios. Con base a la teoría de la señalización de Spence. Bueno, analizando lo que es la teoría de Spence, trata de que más que nada se enfoca en el dueño de negocio, patrón, gerente, cualquier persona que te pueda reclutar. Bueno, esta señalización se debe entender como cuando el postulante, en este caso cualquier persona que quiera buscar un empleo, le manda señales al patrón, al reclutador, al gerente, de que él es el candidato indicado porque tiene estudios. En este caso ya entran dos vertientes: el de si el patrón, gerente, capital humano, dueño de negocio, lo entiende o no lo entiende. Entonces, esta señalización, cuando un patrón no lo entiende, ¿qué sucede? ¿Y qué sucede si lo llega a entender? Si lo entiende, dice, esta persona me conviene porque mientras más preparación tenga, más productiva es. Eso lo dice la teoría y lo dice la realidad, y no por pequeñas excepciones nos vamos a salir del cuadro de la realidad, porque es bien sabido que hay mucho profesionista mediocre y hay personas que no tienen estudios que la levantan, son movidos, investigan y pueden llegar a resolver algunos problemas. Entonces, el caso más sencillo lo entendió
y pues te voy a contratar porque tú vas a ser más productivo. ¿Por qué? Porque ya lo estudiaste, sabes lo que estás haciendo, no vas a venir a comprobar, y todavía también tomar en cuenta lo que es la experiencia. Sin embargo, si no lo entiende, entra en un problema y es más efectiva el término de sobrecalificación, porque de ahí pueden pasar dos circunstancias: o te contrata como sobrecalificado o no te contrata por estar sobrecalificado. Si te contrata por estar sobrecalificado, entonces allá tu educación es la que se va a ver mermada, porque no te van a pagar más por lo que tú sabes y por lo productivo que puedes llegar a ser. Simplemente el patrón hace un esquema donde todos son iguales, algo así como el socialismo, y te va a pagar lo mismo que a los demás, aunque tú estés mejor preparado. Y si no te contratan por estar sobrecalificado, también es otro tema muy importante. En este caso, si no te contratan por estar sobrecalificado, entras en un papel real. Si esto es verídico, duele aceptarlo. Sin embargo, es totalmente real. Cuando una persona es contratada para un puesto donde se demuestra que existe sobrecalificación, el empleado no va a tener cabeza para el puesto. Simplemente va a estar ahí y no va a concentrarse, porque está pensando en que merece algo mejor, y se la va a pasar todo el tiempo que esté elaborando buscando otra oportunidad donde esté ganando mejor, o que simplemente esté en otro trabajo, en el puesto que él quiere, que él está buscando. Por lo tanto, definitivamente no se deben de contratar personal cuando esté sobrecalificado, pero más que nada no confundir: esté sobrecalificado en otras áreas que indiscutiblemente para el puesto no tienen mucho o nada que ver. Entonces Spence hace un diagrama o lo pone sobre el papel con números. Dice que A es igual a 1 y B es igual a 2. Ahorita lo voy a explicar, pero ya con otro tipo de otra manera, mejor dicho. Entonces yo se los puedo explicar así. Entonces D es igual a 1. D es igual a 1 quiere decir que es una persona con escasos estudios, entonces educación básica, primaria o secundaria. Entonces C es igual a 2. Estamos hablando del medio superior, los bachilleres. B es igual a 3. En este rango entran lo que son los licenciados, ingenieros y los técnicos. Cuando hablamos de técnicos superiores, la letra A es igual a 4. Estamos hablando ya de maestría. Y A más es igual a 5. Hablamos de un doctor, de doctorado, no de medicina. Entonces, cuando el patrón entiende lo que son las señales, recibe los currículums y ve licenciados, en este caso A4, o ingenieros estarían en este nivel. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que dice, pues sí me conviene para mi negocio, y bueno, si yo soy un inversionista, tengo mi cadena, vamos a suponer de esas tiendas que están abiertas todos los días, y comienza con O y termina con O la palabra. Sucede que contratan a un profesional para que lleve las riendas de la administración de ese negocio. Sin embargo, ojo con esto, porque tiene mucho que ver con el área de capital humano o de recursos humanos, que en sí es lo mismo, nada más que ahora ya se le ha cambiado el término por razones humanísticas. Bueno, aquí va el consejo.
Un gerente general jamás debe reclutar. No lo debe de hacer. Esto ya es un área para la gerencia de capital humano o los encargados de capital humano. ¿Por qué? Porque si el gerente de general es el que recluta, siempre va a reclutar personal inferior a él. Aunque al final del día tenga que hacer el trabajo solo, no va a reclutar a un A4 si el gerente es un B3. En este caso el gerente es un licenciado en administración, vamos a dejarlo así de corto, y recibe el currículum de una persona, un licenciado en administración con una maestría en administración. Entonces el gerente queda aquí académicamente y el postulante queda aquí. ¿Qué sucede? Que el gerente lo va a votar, lo va a desechar. ¿Por qué? Porque teme de que esta persona, este novato, le quite su trabajo. Y va a alegar una sobrecalificación. Entonces vamos a ser honestos. ¿Quién va a administrar de mejor manera un negocio de este tipo? ¿Un licenciado o un maestro especializado? Pues lógicamente un maestro, y me estoy basando con lo que dice Spence. Sin embargo, esta plática está más enfocada para entender el significado de sobrecalificación, subcalificación. Y les repito, si ustedes son dueños de negocio y tienen un gerente, nunca, por ningún motivo, dejen que el gerente realice la labor de contratación. En este caso pues ya sería la última fase, más bien el reclutamiento, entrevistas. Esto lo debe de hacer el área de capital o de recursos humanos o del patrón. ¿Por qué del patrón? Porque él en teoría va a estar buscando a alguien que sea bueno, que sea el mejor en lo que él está buscando para el puesto determinado. Entonces nos vamos según el modelo de competencias por puestos de trabajo, la productividad está asociada al puesto de trabajo y los empleadores eligen a los trabajadores que prevén que les generarán los menores costos, y la educación es precisamente un indicador de los costos de formación en que se tendría que incurrir. Bueno, entonces, más que nada para finalizar, es muy importante que las personas que son dueños de negocio, patrones, etcétera, tengan la conciencia, la mente muy abierta, porque se trata de buscar lo mejor y al candidato todavía más apto al puesto. Por eso les reitero que deben de conseguir, si ustedes tienen un pequeño negocio y no tienen un área de capital humano, así como también no tienen un área de legal, le dejan todo el trabajo al gerente. Entonces el gerente no se hace un experto en contratos laborales, mercantiles, ni de ningún tipo, por haber llevado derecho mercantil o derecho laboral durante su carrera. Entonces, ¿cuánto cuesta no tener un departamento de legal o un departamento de capital humano? Cuesta muchísimo. Y todavía más porque en México hay muchos negocios, hay muchos restaurantes o de cualquier giro que sus gerentes son bachilleres. Entonces, y si no pueden definitivamente pagar por un profesional en el área, también es muy válido subcontratar. En este caso pueden contratar los servicios de una agencia que les pueda hacer el reclutamiento
para que les dé el visto bueno y les sugiera al mejor candidato para ocupar el puesto. Entonces ahí ya solucionaron algo muy importante, ya tienen al mejor candidato y no están pagándole el sueldo al departamento de capital humano. Entonces el departamento de capital humano definitivamente no solamente sirve para estar reclutando, sino que tiene muchísimas funciones que normalmente es el gerente que las hace, pero el gerente, al tener tantas obligaciones, tantas ocupaciones, no las acaba haciendo bien. Entonces la mentalidad de un gerente es muy distinta a la mentalidad de un especialista en capital humano, un especialista en derecho. Por ejemplo, un gerente les dice a los empleados: si no te gusta, las puertas están abiertas. Eso lo escucha un abogado y dice: le está abriendo las puertas a una demanda laboral que puede tardar muchos años y que puede ser posible que la empresa pierda mucho dinero por pagarle al trabajador conforme a derecho. Entonces cuesta muchísimo dinero no tener en sus empresas especialistas. Entonces esto sería todo. Muchísimas gracias por visitar el canal. Inscríbanse si les gustó el video. Muy pronto estaré subiendo más. Y bueno, que tengan buenas noches. Hasta pronto.